Gracias, Jessica, por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. Muy bien. Bien, pues buenas tardes a todas de nuevo y bienvenida a las nuevas incorporaciones de hoy. ¿Veis bien así la pantalla o hacemos como la semana pasada y le apagamos la luz? ¿Cómo veis mejor? ¿Mejor? Bueno, yo a priori me voy a levantar, si no luego me voy sentando. Es que me gusta moverme. Sí. Si vemos que luego no funciona, me voy a quedar de todas formas por lo que pueda pasar. Bueno, bienvenida a todos a la segunda clase de nuestro taller. Yo, como siempre, voy a volver al inicio, también tanto para las personas nuevas como también para que se vaya resumiendo el libro. El programa de nuestro taller de otoño, con la protagonista de la Federación de Osuna, y hoy nos vamos a centrar en los centros de poder y mecenazgo y la universidad como paradigma. En esta clase, he incorporado algunas de las cosas de las que hablamos el último día o a última hora, el último día, pero nos quedamos en la clase anterior, la semana pasada, nos quedamos justamente aquí, en esta inscripción de la fundación de una universidad. Nuestra universidad, la protagonista del taller, que es la Universidad de Osuna. Y en el exterior que teníais, que también había un poquito, el exterior casi de fortaleza, que nos va a presentar la universidad. Pero bueno, un poquito por lo que vimos, para retomar el hilo de lo que vimos la semana pasada, habíamos empezado con una Europa compleja. Una Europa en la que la universidad medieval empieza a mutar, empieza a adaptarse a estos nuevos ideales renacentistas, y una Europa en la que va a tener, de alguna manera, como dos pequeños focos. Por un lado, desde el punto de vista del prestigio, seamos sinceros, Italia va a seguir siendo la cabeza de todo, tanto por esas universidades históricas, principalmente Bolonia, va a seguir teniendo esa fama internacional como la primera gran universidad, pero Italia va a ser ese foco de prestigio y de historia y antigüedad, mientras que desde Países Bajos, para la parte de Flandes y luego sobre todo Alemania, vamos a tener la idea de la modernidad del cambio, sobre todo porque las universidades aquí, como vimos con Wittenberg la semana pasada, vamos a tener la reforma luterana que va a hacer que estas universidades no se separen, pero que tomen un ritmo distinto al que se está tomando en la Europa que permanece católica, digámoslo así. Y bueno, esa es la situación europea, que nos ocurre en España. Y bueno, cuando digo España, aquí soy muy española, porque puedo decir que España, ¿a qué España me estoy refiriendo? Porque estamos hablando de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. ¿Qué es esta España? ¿Es la España actual? ¿Es la España de aquel momento? ¿Qué consideramos España? Pues, como siempre, depende de lo que hable. Ahí me voy a permitir el lujo dependiendo de lo que me interese, voy a referirme a una cosa o a la otra. Principalmente sí que voy a hablar en esta clase de lo que es la España peninsular, pero retomando un poco lo que hablaba de la clase anterior, de por qué elegimos Osuna o qué tiene de particular Osuna para que sea protagonista del taller. Y ahora, sobre todo, teoría de la llegada del Renacimiento, pero aquí hay una cosa principal o que da pie a todo lo demás. Casi el primer pasito, que es la conquista cristiana de la península. Eso va a ser algo muy particular que le afecta primero a la península y luego al resto de lo que será el Imperio Español, y que nos viene, junto con esta llegada del Renacimiento y junto con la idea del mecenazgo, es lo que nos provoca o lo que nos da un caldo de cultivo interesante y lo que nos diferencia del resto. Esto lo ponía también la semana pasada. Obviamente esto es un punto clave, que es, esto es un cuadro del siglo XIX, obviamente, y muy interpretado, pero esa rendición del Reino de Granada sería como la terminación o la finalización de una religión que no sea la cristiana, en concreto la católica, en la península ibérica. Y eso tiene bastantes repercusiones. Primero, si hablamos de lo que antes eran los reinos de Castilla y Aragón, en un primer momento Granada va a pertenecer a Castilla, pero sobre todo lo que tenemos la necesidad de transformar una sociedad
y un profesor de aculturación para eliminar todo rastro islámico. Siempre hablamos de Islam, pero se nos olvida una parte, hebreo. Se expulsa primero a los judíos en España, y luego, bueno, de la península, y luego se expulsa posteriormente, en décadas, siglos sucesivos, toda esa población islámica musulmana que se mantenía irá mutando o desaparecerá. Ese proceso de aculturación nos da esa hoja en blanco que permite que el Renacimiento cale muy bien aquí. En otros lugares se tiene una tradición, eso también en el año pasado, cuando hablaba de Granada, es una característica muy importante del sur de España, y es que al escuchar esa cultura que había sido la propia durante siglos, al tener que rellenar ese vacío, no se hace una cultura antigua, no se va al medievo. Tenemos el Renacimiento y la cogen como una novedad agradable y como algo, que no va a parecerle algo extraño. Tenemos que tener en cuenta que el Renacimiento triunfa en Italia, principalmente porque lo consideran un movimiento continuista, dicho que es la verdadera raíz de la esencia italiana, el volver a la cultura clásica, pero en el resto de Europa, en algunas zonas, sí que cuesta adherirse al Renacimiento, justamente porque tienen otra cultura antigua que la consideran más suya. Aquí no tienen eso, tenemos que empezar de nuevo, o bueno, se tiene que empezar de nuevo en ese momento, así que es un buen momento para que llegue el Renacimiento. Aquí en estas imágenes, esta es la antigua madraza de Granada, la Escuela de Altos Estudios Islámicos, que se clausura justamente en este momento. La traigo para pensar en dos cosas, para hacer dos reflexiones. Por una parte, aunque sea el caso concreto de Granada, estos centros islámicos obviamente desaparecen. De hecho, la de Granada, pues la firma de la biblioteca, es decir, es la pérdida de toda esa estructura y el comienzo de otra cosa diferente. Pero también me parece interesante este caso concreto, que pasa mucho más, pero bueno, como paradigma. La madraza, esa universidad, muy en pinzas y muy entre comillas, pero esa universidad islámica pasa a ser el primer ayuntamiento, la casa del cabildo, así que esa mezcla de la cultura, el poder y la idea de que la intelectualidad es otra forma de poder, vemos que en el Renacimiento cuaja mucho, pero tampoco era muy extraña. Por otra parte, lo de la conquista cristiana, este es el primer pasito, pero es que muy poco tiempo después se descubre el continente americano por parte de la corona de Castilla. Esto, de nuevo, es un cambio enorme. Ya no solamente tenemos un pequeño fragmento de la península, o grande, como lo veamos, que podemos cambiar rápidamente o que pueda adaptarse a esos nuevos principios renacentistas. Si empezamos a tener un continente completo, y obviamente en aquel momento la idea de respetar una cultura diferente no está en la idea de nadie en esas sociedades, así que la idea el potencial que tiene este descubrimiento para la corona de Castilla y luego para la monarquía hispánica es un territorio completamente nuevo a culturizar, exactamente lo mismo que había ocurrido con el reino de Granada. Por lo tanto, de nuevo, la permeabilidad de todas estas ideas humanistas también nos la llevamos a América. Y de hecho, ya no solamente va a ser en la parte de la corona de Castilla, luego posteriormente en la parte de Norteamérica pasará lo mismo con todas las cercanas, ya sea desde la parte de Inglaterra o de la parte de Alemania. El movimiento protestante también, puritanos van a ir marchándose a Norteamérica. Así que ese también va a ser ese territorio en el que experimentar de mejor manera. Y yo creo que en ese sentido sí que os pido disculpas porque no me considero en absoluto preparada o con un conocimiento suficiente como para hablar de ciertas cosas. Obviamente podemos conversar de todo, pero ya digo, es ese campo de cultivo que vamos a tener. Luego seguimos avanzando el camino. Las coronas de Castilla y Aragón se fusionan primero en la figura de Juana I, y su hijo Carlos I de España. Ella, Juana I, realmente es la primera reina que que habría unido la monarquía, tendrán existido unidad, de la península. El problema, todos sabemos la historia de ella, esa
supuesta locura, sobre todo ese apartarla completamente del poder, que vayan haciendo diferentes figuras de su familia, principalmente, y no nos olvidemos, porque su hijo era una personalidad espectacular, pero en ese sentido, como hijo, podríamos decir que deja bastante que desear si hacemos un juicio histórico sobre personajes. Este es Carlos I de España. Ya digo, con ellos se produce una combinación de esas monarquías que se lleva buscando muchísimo tiempo y, por lo tanto, más unificación de territorio. Pero es que Carlos I no es solo Carlos I de España, es Carlos V de Alemania. Entonces, ya no solamente tiene todo este territorio que hereda de la parte de los reyes católicos, o de la parte de su madre más bien, sino que de la parte de su padre, queda con todo esto. Eso significa que ya no solamente tenemos este territorio por culturizar, toda la parte americana que se ha descubierto también por culturizar, sino que además tenemos todo el centro de Europa. Y todo esto se va a meter se va a converger en la figura de este emperador. Carlos también lo que se pone, porque me parecía interesante ver esa ascendencia de este emperador del Sacro Imperio Romano Germánico o Germán, que al final pues, tiene una barbaridad de territorios y que se convierte en una de las personalidades más importantes del siglo XVI. Porque Carlos, como emperador, ya no solamente es el gobernador de un territorio, sino que él mismo se considera el defensor de la fe católica y de la unidad cristiana. Y esto va a tener bastantes consecuencias. Por una parte, tiene una relación con el papado, digamos, suavemente que compleja. De hecho, ya no solamente hablamos de la parte del Concilio de Trento, toda la contrarreforma, toda la idea de frenar el protestantismo y toda la supuesta ayuda que se le da al papado, sino que tenemos también una relación tormentosísima con los papas, sobre todo con Clemente VII, es excepcional, y tenemos un episodio histórico que se recuerda siglos y siglos después, y por la que el emperador, de hecho, pidió perdón, que es ese saqueo de Roma, esa destrucción total de la ciudad de Roma que hacen las tropas imperiales. Eso es algo que se va a quedar muy, muy marcado y que de hecho va a tener bastantes consecuencias. Ese enfrentamiento tan directo del emperador con el papa, prácticamente mostrando que tiene más poder que el papa, puede parecer tonto, pero no, tiene bastantes consecuencias. De hecho, el segundo punto que marco está bastante relacionado con ello, que es el enfrentamiento con Inglaterra de Enrique VIII por la anulación matrimonial de Catalina de Aragón. Tenemos que ser sinceros, verlo con perspectiva, podemos meterle todo el romanticismo y toda la historia que queramos, pero la realidad histórica es que Enrique VIII, con todo el problema sucesorio que había habido en la corona inglesa y que llega en él, pues quiere un heredero, pero de manera suave, y quiere deshacerse de su esposa. Seamos sinceros, una anulación matrimonial de este calibre pasaba todo el tiempo y seguramente no hubiera habido ningún problema y el Papa le habría dicho, perfecto, anulado el matrimonio, cásate con quien quieres, porque eso realmente, seamos sinceros, era lo normal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Papa es Clemente VII y que la esposa a la que quieren quitarse del medio es la tía del emperador. Así que cuando el emperador le dice al Papa, tú no anulas un matrimonio, el emperador, después de todo lo que ha sufrido, después de todo lo que ha tenido, después de ese aprisionamiento en el Castel Sant'Angelo durante el saco de Roma, no vuelve a enfrentarse en toda su vida al emperador Carlos V. Jamás. Cualquier tipo de discrepancia que tenía era el Papa callado y otorgaba al emperador. Así que realmente nunca sabemos cómo va la historia y no podemos predecir cómo hubiera sido. Pero tenemos que ser sinceros, el que no se disolviera este matrimonio y que al final Inglaterra o la Iglesia anglicana se separara del resto, tiene más que ver con esta lucha de poderes entre Carlos V y el Papa, que con lo que realmente era la idea de defender una familia, de defender un matrimonio católico. Siguiente caso, también con Carlos V, tenemos enfrentamientos con la Alemania de Lutero. El hecho de, allí a Lutero se le grita y se le insta a que se retracte de absolutamente todo.
y Lutero se niega. Y vamos a tener enfrentamientos, vamos a tener persecuciones, obviamente la herejía. El problema es que, por lo que no esperaba Carlos V, es que gran parte de los príncipes electores de Alemania se fueran convirtiendo a la fe luterana o al protestantismo, y al final se acaba produciendo esa separación con Alemania. Y esto fue también un gran punto, o quizá el gran punto de su reinado, esa idea de defender al catolicismo de la Reforma. Que, bueno, se me ha olvidado poner, es que siempre voy poniendo una imagen, perdón. Y casi todos los cuadros van a ser del siglo XIX. Es que gustó mucho el revisionismo histórico en el siglo XIX y tenemos mucha pintura de esta época. Y ya para, bueno, como uno de los últimos puntos, obviamente la defensa de Europa frente al Imperio Otomano. Esto es algo que va desde sus bisabuelos, la idea de, bueno, sus bisabuelos expulsaron a los últimos sultanes de Granada, y él defiende Europa de esa invasión otomana. Seamos sinceros, invasión otomana, el Imperio Otomano llevaba ya metido en el este de Europa bastante tiempo. Pero es cierto que él tiene el asedio de Viena, que es algo que le toca muy de cerca, territorios de Viena, sus territorios suyos, y la conquista de Túnez, que al final consiguen hacer y frenar, por lo menos en esa parte, no sé si está... vale. No te preocupes. Consigue con toda ese enfrentamiento con el Imperio Otomano. Al final tenemos que ser sinceros, sí que se frena con ayuda, no va a estar solo. De hecho, parte de sus enemigos ancestrales están de su lado y algunos de sus enemigos ancestrales siguen en el otro lado. De hecho, aquí no lo comento porque, en teoría, es unidad cristiana y Francisco I de Francia era católico, pero realmente la gran rivalidad de Carlos V, una de las grandes rivalidades, es con Francia. De hecho, también Francia se encuentra en ese momento rodeada completamente por territorios de Carlos V. Y Clemente VII era bastante partidario francés, y justamente ese quizás sea realmente el punto que deteriora completamente la relación, y aunque ocurran otras cosas, muy probablemente por eso. ¿Quién era el monarca en Francia? Francisco I. Así que... Pero bueno, pues, esta es esa figura, Carlos V, el gran prohombre del Renacimiento, porque seamos sinceros, la historia lo reconoce así: gran estratega y gran mecenas y gran, siempre me sale eso, no sé por qué, gran mantenedor del arte y de los artistas. Aquí pongo dos cuadros, uno obviamente es un retrato hiper conocido de él. El otro ya es un poco posterior, de hecho él ya había muerto, pero son cuadros de Tiziano. Tiziano es uno de los principales artistas cuyo mecenazgo se lo debe a Carlos V. Pero no solamente va a ser por la pintura, va a traer arquitectos, va a hacer que, gracias a esa enorme extensión del territorio que tiene, arquitectos y tratados italianos vayan llegando a estos territorios y todas esas ideas se implanten con muchísima más rapidez. De hecho, hay muy buen renacimiento en la parte sur de España, sobre todo la parte de Jaén, esa parte del antiguo reino de Granada, gracias a Carlos I, Carlos V, como queramos llamarlo, justamente por esa contaminación de las ideas renacentistas y por todos esos artistas que españoles, o castellanos y aragoneses, que se lleva a Italia y que luego vuelve a traer, o italianos que se trae. Entonces, su idea siempre fue pasar como un gran hombre de la cultura. Y seamos sinceros, lo logró. De hecho, si pensamos en el Renacimiento, o pensamos en el Renacimiento en confrontación con la Edad Media, siempre pensamos la Edad Media como algo convulso, lleno de guerras, lleno de problemas, y el Renacimiento al contrario. La edad del hombre, de la cultura, del poder del saber frente a las armas, nos ha calado mucho, y sin embargo, simplemente nos hemos metido en un poco del reinado de él, y pacífico, precisamente no fue. Pero la idea de que el mundo ha cambiado y que la cultura ha cambiado con el Renacimiento, lo tenemos aquí. También es cierto que algo que se hace muy bien desde Italia es... se ve muy bien, la parte del marketing se lleva espectacularmente bien, y el Renacimiento es un movimiento que tiene muy buena fama también, y no digo que exagerada porque es un movimiento espectacular,
pero se ha vendido muy bien a lo largo de la historia y se lo tiene muy bien considerado, a diferencia de otros que sinceramente no fueron tan negativos como nos lo dicen, como tenemos cualquier otro. Y aquí voy a parar un segundito porque esto es algo de lo que estuvimos hablando y además nos trajo a colación Eloisa, que es, vamos a hablar también de Carlos V, de este momento, y de algo que vimos en la clase pasada, que era Bolonia. Vamos a este centro y hablamos de el colegio de España en la Universidad de Bolonia. Ese colegio que se funda en época medieval, en el siglo XIV, es enorme y que lleva abierto pues, desde ese momento de manera ininterrumpida. ¿Es importante Carlos V para el colegio español en Bolonia? Sí, porque Carlos V es coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germano en la Catedral de Bolonia por Clemente VII. Y, obviamente, a partir de esa estancia en Bolonia, lo que hace es que a este colegio, que llevaba ya siglos en funcionamiento, él le concede lo que se llama regia protección. Así que desde 1530 además tenía esa protección real y ha contado con ella desde ese momento. Sí que es cierto que este colegio va a servir pues, como ejemplo para otros y para otras universidades, ya no solamente lo que es la península, sino también en América. Y es un edificio muy peculiar, es por fuera, pues sigue siendo esa gran mole medieval, pero por dentro pues, ha sido obviamente reestructurado infinidad de veces. La portada de hecho renacentista, tiene muchísimo barroco y tiene también una lápida obviamente recordatoria del paso de Carlos V y de esa protección de Carlos V al colegio español. Aquí os enseño una foto del patio columnado, sí que es algo que vamos a ver mucho y en la arquitectura italiana siempre se tiene ese perfil interno. Pero aquí quería pasar por, sabéis que me gustan las anécdotas históricas, entonces siempre las traigo. Desde la fundación del Colegio Español ha habido, de hecho, está en su fundación, las necesidades o los requerimientos para conseguir una beca para ser estudiante del Colegio Español. Esas características era ser varón, español, portugueses incluidos, lo va a pasar mucho en la historia, católico, de conducta irreprensible, menor de 30 años, licenciado en España con muy buenas calificaciones, no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incompatible con el ejercicio de las funciones correspondientes y no ser funcionario público. Ahora, todo normal. Esto, a lo mejor en el siglo XIV, bueno, es claro, normal, 15, en el XVI, hasta en el XIX, que la verdad es que los derechos femeninos no estuvieron en su mejor momento, pero que en el siglo XXI se siguiera necesitando ser varón para poder estudiar en el Colegio Español de Bolonia, pues era una barbaridad. Pues en julio de 2020, gracias a una denuncia de una decana de Derecho de la Universidad de Sevilla en 2010, a la que se le denegó la beca por ser mujer, desde julio de 2020, es decir, 656 años después de su fundación, ya por fin se aceptaron mujeres y se becó a mujeres en el Colegio Español de Bolonia. Se tardó. Ahora ya sí que hay una paridad en las becas, eso me parece muy extraño, pero es que hace realmente 2 días estaba esa norma medieval, seguía todavía. Y bueno, sigo hablando de Carlos V, que no me lo puedo dejar, en el fondo, en esta primera parte va a ser el protagonista. Y de Carlos V hablamos principalmente, además de ser de mecenazgo y de cultura, obviamente la idea, como hablamos en la clase anterior, es que la universidad ya no solamente es un estatus, es una necesidad. Y Carlos V eso lo absorbe muy bien. Y durante su mandato funda sobre todo o da pie a la fundación de 3 grandes universidades. Una de ellas es la que estamos viendo aquí, 1526, la Universidad de Granada. La otra la tenemos aquí, justo más tarde. Esta es la Universidad del Perú, 1551. Y la tercera gran universidad que es en su mandato es esta. Las fotos ahora mismo no se ven aquí porque la historia es un poquito compleja, porque la Universidad Pontificia, que se conocía originalmente, desapareció y ahora mismo, de hecho, hay 2 universidades en México, tanto la pública como la privada, la otra que también tiene el nombre de Pontificia,
debaten entre ellas quién es la sucesora de esta universidad histórica. Pero la realidad es la Universidad de México, 1551. Estas son las tres grandes fundaciones de Carlos V en universidad. Como decía antes, la idea de que también creo que Blanca lo comentaba en la clase anterior, la idea de que los territorios ya no solamente nos limitamos a Europa, sino que tenemos que llegar hasta toda la parte del imperio, y esto es parte del imperio. Entonces tenemos aquí las tres grandes fundaciones. No solamente esas, de hecho, ahora el resto de nuestra clase vamos a hablar de las otras, pero bueno, aquí voy a hacer un pequeño inciso, un pequeño paréntesis, porque además lo tenía pendiente de la anterior clase, justamente cuando nos íbamos, que es el papel de los traductores en España. Las escuelas de traducción, que de aquí no las tengo por una sencilla razón, porque no eran oficiales, pero siempre históricamente han tenido una fama enorme. De hecho, aquí no he hablado de la Universidad de Toledo, no es porque desaparezca o porque Carlos V no, es porque es anterior. La Universidad de Toledo, estamos hablando de finales del siglo XV, es anterior a Carlos V. Pero la Universidad de Toledo ya existe, sí. No está adscrita a la Universidad de Toledo, pero la Escuela de Traductores de Toledo, de hecho, se convertirá en una de las más importantes, si no la más importante a nivel europeo. Y va a ser el periodo medieval, sobre todo. Después de la conquista, la idea esa de la Toledo de las culturas, de la mezcla cristiana, musulmana, hebrea, va a hacer que esa escuela de traductores no oficial prácticamente se oficialice y se convierta en toda una institución. Y de allí vaya pasando, caminando a muchas otras ciudades. De hecho, por eso también la tradición de los traductores en España es bastante importante, y en algunas ciudades a día de hoy siguen siendo focos de traducción importantes. Irónicamente siempre se dice que en general en España se habla muy poco idioma que no sea el español, pero realmente tenemos muchas escuelas de traductores que dan fe de una historia un poco diferente. Está un poco más pegada, pero existir, ya digo, desde la Toledo medieval hasta ahora, pasando por Madrid, por Granada, que también tiene una de las escuelas de traductores más importantes, sigue siendo una tradición en cuanto a estudios. Y bueno, ya sí, me meto un poco más en materia y vamos a irnos un poco, vamos a acercarnos más a Osuna, que hasta ahora que me he ido muy lejos. Realmente todo lo que he estado hablando tiene que ver con Osuna. Sin todo lo que he dicho anteriormente, Osuna no existiría. No tendríamos nada que ir a ver dentro de un par de sábados. Carlos V funda esas tres grandes universidades, o su legado, se vanagloria en su legado de tener esas tres grandes fundaciones, pero no van a ser las únicas universidades que aparezcan. En la clase anterior hablábamos de grandes universidades europeas, pero ¿qué está pasando en España? Vuelvo a la pregunta original. En España, además de las grandes universidades, se empiezan a fundar lo que se llamarán universidades menores. Y aquí una de ellas va a ser esa protagonista, esa Universidad del Sur. ¿Por qué las llaman menores? Pues obviamente porque no tienen no tienen el prestigio, no tienen el profesorado, no tienen... Realmente es una cuestión simple, no tienen la historia y sobre todo no tienen la magnitud. Estas grandes universidades, y de hecho cuando hablamos de universidades mayores, por hacer la distinción, estamos hablando realmente de tres: Salamanca, Valladolid y Alcalá. Históricamente esas son las tres universidades mayores en España. Y son los grandes centros, pero obviamente esos grandes centros a los que luego se añadirán Valencia, Barcelona, Sevilla, Granada, Santiago. Esas universidades en grandes centros no pueden con todo el alumnado que empiezan a tener. Porque si algo caracteriza al Renacimiento es que la cultura ya es algo necesario. Mientras que antes era como prácticamente un mal que se tenía que cubrir en el Renacimiento, ya es una muestra de estatus. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos estas universidades menores? Porque hay una gran necesidad de cultura en entornos locales. Es decir, en espacios, no todo el mundo puede permitirse irse a estudiar a Alcalá o irse a estudiar a Salamanca o a Valladolid. Y no solamente es que no se lo puedan permitir, es que tampoco tienen plazas o no hay espacio físico para todo el volumen de estudiantes que se va a tener en este siglo XVI, porque principalmente voy a hablar del siglo XVI.
Entonces empiezan a hacer estas universidades con la idea de llevar la cultura de una manera pues eso, más local. Casi todas, no, prácticamente todas creadas por mecenazgo. Es decir, estas universidades no van a partir de la nada, van a partir casi todas de un mecenas, de un patrón de esa zona que lo que intenta es que su nombre de alguna manera pase a la historia ligado a un gran edificio, en este caso a una universidad. Algunas van a tener respaldo papal, respaldo real, y otras no lo van a tener nunca. Importante también, las carreras son reducidas, estamos hablando de universidades más pequeñas y que, bueno, en su mayoría van a llevar un modelo colegial. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de estas universidades originalmente fueron colegios mayores que saltaron o dieron el paso a universidad, estudios universitarios. Yo que decía antes, sobre todo de la cultura, tenemos que pensar que tenemos una gran cantidad de... Aquí no estamos hablando, obviamente, de pueblo llano, estamos hablando siempre de la élite de la sociedad. Pero la élite de la sociedad es mucha, que pueda parecer lo contrario. Y, como decía antes, no todos se pueden permitir estar en la corte y no todos se pueden permitir tener en su espacio un funcionario, un asesor que haya estudiado en las 3 grandes universidades. Pero sí que se necesita alguien, se valora que todas esas personalidades, toda esa aristocracia, incluso cuando ya empieza a emerger la burguesía, que tengan una cultura, que era algo que antes no se valoraba, y además que se rodee. Y para eso es porque se necesitan universidades. Y aquí vamos a ver un poco esto. Sí, se me ha quedado súper oscuro el plano, perdón. Aquí están las 3 grandes, Valladolid, Salamanca y Alcalá. Luego he marcado las que se las considera grandes, Toledo, también aquí, 485, otras universidades que adquieren bastante importancia. Y luego en clarito he marcado una serie de universidades que son las que vamos a ver nosotros. Son las que a mí me resultan más interesantes y son las que más se ligan con lo que estamos hablando aquí. Y obviamente una de ellas va a ser Osona. ¿Por qué me baso en ellas? Porque son universidades que se crean por mecenazgo de una personalidad en pequeños núcleos urbanos que originalmente no tenían prácticamente nada. Es decir, de la nada se crea una universidad y hace que esas ciudades se conviertan prácticamente en núcleos universitarios y que la ciudad crezca y se organice en torno a la universidad. Eso va a ser algo bastante revolucionario desde el punto de vista urbano y cultural. Y me parecía que era interesante verlo, porque obviamente a las grandes ciudades les importa que haya una universidad, pero son en estos pequeños núcleos donde realmente la universidad supone un vuelco, supone un antes y un después para ellas. Vamos a empezar por la más antigua de ellas, que es una preciosidad. De hecho, si alguien no conoce las ciudades de V de Baeza, yo siempre les recomendaré ir a verlas. Esta Baeza, personalmente tengo debilidad por Baeza, tengo que reconocerlo, pero son una maravilla. Y aquí tenemos la universidad de esta maravilla, de este patrimonio mundial, que es la Universidad de Baeza. El renacimiento de Baeza es espectacular. Principalmente por lo que os comentaba antes, es un lugar que no había tenido una tradición arquitectónica y artística castellana, así que después de convertirse al cristianismo es magnífico la manera en la que penetra todas las ideas italianas. Además, no tienen una tradición tipo en una cantería especial en piedra, no tienen tradiciones que dejar, como por ejemplo en el norte, que se ha trabajado más ese tipo de arquitectura, se ha trabajado más la piedra, y luego veremos en algunos ejemplos que, aunque siguen todos los cánones italianos, cada uno los interpreta un poco a su manera. En Baeza nos vamos a encontrar un renacimiento absurdamente italiano. Es muy, muy italiano y se lo debemos sobre todo a una persona, que es Andrés de Vandelviera. Esa obra no es de Vandelviera, pero sí es de su país, que todo lo que hay alrededor de Jaén tiene nombre propio y tiene el nombre de este arquitecto. Él obviamente se forma en Italia y tiene esa idea de ligereza, puede parecer exagerado, pero es elegancia y la idea de la ascensión
que va a tener la arquitectura italiana. Y en los patios se va a ver sobre todo esa idea de las columnas completamente esbeltas que te miran al cielo, lo vamos a tener aquí. De hecho, parece que es que nunca. Aquí os pongo un poquito de la historia de la Universidad de Baeza. Esto lo vamos a ver pues, desde su fundación hasta su fin, que a día de hoy ya no tenemos una universidad en Baeza. De hecho, eso va a ser algo común en todas las que veamos en esta clase. Es la portada y, bueno, primero, ¿cuándo se funda? Pues realmente esta es una de las colegiales. ¿Ya? 1538, colegio. 1542 es cuando recibe la bula papal de Pablo III y se convierte en universidad. La fundación es por parte de un clérigo, Rodrigo López, que va a ser el que se encargue de fundarla, pero sobre todo esta universidad está ligada en un primer momento a dos nombres. Por un lado, su gran patrono, Pedro Fernández de Córdoba, que es además familiar o descendiente de Rodrigo López, y que se convierte, se convierte en el gran mecenas de esta universidad, que financia la construcción del edificio que es universidad. Pero por otro lado, vamos a tener una gran figura que es San Juan de Ávila. Se convierte en su patrono, se convierte en su profesor y además con él vienen un número de profesores, de ilustres profesores, que le dan un enorme prestigio en aquel momento a la Universidad de Baeza. El siglo XVI, sobre todo, desde ese 1540 que llega a San Juan de Ávila hasta 1570, Baeza es una efervescencia de cultura enorme. Pero todo, me temo que empieza a cambiar. Y antes hablaba de la de las coronas, de la defensa de la fe católica, obviamente. He obviado una palabra, pero me imagino que todos la tenemos en la cabeza, porque además sale muy natural decirla, que es Inquisición. Me temo que sí, una de las consecuencias del luteranismo es la Inquisición española. También con una gran leyenda negra y con una gran leyenda cierta, y no podemos coger y obviarla y olvidarla. Y justamente esa Inquisición se va a encargar de esta universidad y me temo que se la va a encargar en cierto sentido. Muchos de esos profesores, de hecho San Juan de Ávila incluido, son acusados de ser nombrados, los cesan y los encarcelan, y desde 1570 ese proceso, esa caza de brujas en esa universidad prácticamente destroza su prestigio. De hecho, desde ese momento va a entrar en una decadencia y como que van a intentar no levantar mucho la cabeza. Como ya han tenido una purga, luego sí es cierto que todos estos procesos serán declinados, no se llevan a nada, San Juan de Ávila luego sale libre, pero obviamente esa encarcelación, esa paralización de todo, pues tiene consecuencias. Sí es cierto que luego tiene un pequeño momento de brillantez ya en 1667 porque el decano de la Universidad de Salamanca tiene origen en la ciudad de Baeza, y entonces hermana las dos universidades. Y de hecho Salamanca apoya en gran parte las cátedras que tiene Baeza y vuelve a tener pues, un pequeño periodo de brillantez. Pero me temo que con Carlos III y todas las reformas que sufrió la universidad en España, en la península, en ese momento, pues no se adaptan, sobre todo porque la idea era tener un mayor control sobre esa universidad. A Baeza no le va a sentar bien esas adaptaciones y en 1807 se produce la primera clausura, la primera supresión de la universidad. Sí es cierto que luego después, en 1515, bajo supervisión de una junta censora, Fernando VII permite que se vuelva a reabrir, pero va a estar funcionando muy poquito tiempo. De hecho, ya en 1824 se suprime... Perdona, ¿por qué fueron perseguidos por la Inquisición? Porque gran parte de los profesores de la Universidad de Baeza venían de ascendencia conversa. Entonces, la Inquisición principalmente de lo que se encarga es de los... pensamos que es de la pureza, no era de los católicos que podían ser realmente o judíos o que practicar la fe judía o practicar la fe islámica. Entonces, son realmente acusados por conversión. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene esa zona, que hay muchísimo morisco, que hay muchísimo descendiente de época islámica, y entonces ese claustro brillante, que realmente luego se demuestra que no tenía ningún tipo de relación con otra fe que no fuera la católica, pero
Ahí no hay medias tintas. Tienes una acusación, te vas a la cárcel. Y fue directo. Así que sí. Y luego, la parte de Fernando VII, hablaré un poco de algunas de estas partes. La voy a ir hablando conforme nos vayamos encontrando con universidades, porque muchas van a ser comunes. Entonces, si lo cuento todo en Baeza, luego las demás no vamos a cumplir. Pero de todos estos periodos os voy a ir comentando por qué vamos a hacer cosas. Pero sobre todo eso, deciros que en 1824 esta, como gran parte de estas llamadas universidades menores, van a tener un real decreto de se cancelan las clases. Si realmente algunas van a continuar unos años más, no va a ser el caso de la Baeza, pero sí que es cierto que esa Universidad de Baeza al final se acaba convirtiendo en un Instituto Nacional de Bachillerato, y esto es importante porque uno de los profesores ilustres de ese instituto es en 1912 es Antonio Machado. Él acaba en esa antigua Universidad de Baeza, reconvertida en un instituto, en una enseñanza secundaria, y acaba siendo profesor allí. Otros detalles de este edificio: se termina en 1595, y digo, es una maravilla, y si no lo conocéis yo os invito a verlo porque lo merece todo y más. Pero bueno, saltamos no solamente de universidades, sino que saltamos geográficamente bastante. Yo me quedo a Oñate, vamos a ir al norte, a esta otra universidad que también va a tener una importancia capital. También va a ser renacentista, va a ser un edificio renacentista, pero que vamos a ver por detalles que el Renacimiento, como os decía antes, es diferente. No digo peor, es simplemente diferente. ¿Por qué? Porque nos vamos a una tradición completamente distinta en cuanto a arquitectura. Oñate es una universidad, o es un edificio de una universidad muy peculiar. Tuvo problemas desde prácticamente el inicio. Problemas sobre todo económicos. Siempre empezamos con un mecenazgo, y aquí le afectó mucho en este caso, no la parte de conversos y la Inquisición, sino sobre todo el bando carlista, es decir, el pasar, las guerras carlistas afectan muchísimo a lo que es esta universidad, que de hecho va a ir pasando de manos. Tiene, de nuevo, un gran claustro. Estos edificios, y todos tienen ese canon renacentista de un edificio cuadrado, con una forma más cerrada hacia el exterior, y un gran patio central, famosísimo, con un doble cuerpo, siempre de columnata. Una se ha cerrado, otras siguen abiertas, como es este caso. Pero sin embargo, si os fijáis, mientras que antes nos íbamos, o en algunos casos nos vamos a ir a un estilo más dórico, un toscano sobre todo, entonces ya nos vamos a ir a un código, nos vamos a ir a un bonito, nos vamos a ir a algo más labrado, y realmente tiene la sensación, o este claustro tiene una sensación como más pesada, más rotunda. Eso sí es muy de tradición cantera en esta zona, porque ahí sí se tiene más tradición de piedra, entonces sí que se talla más, se utiliza además de nuestra piedra, mientras que, por ejemplo, en Baeza se utiliza la piedra blanca, que es la que ayuda también a dar la idea de solidez. Entonces vamos a tener matices que diferencien unas arquitecturas de otras, aunque estemos hablando del mismo periodo. Luego está la Universidad de Naus, que es esta pieza, que es un puzzle entero de madera que recuerda a una tradición realmente islámica, realmente mucho más sureña, que nunca se tuvo, pero que es, ya digo, una maravilla. Y tiene esta portada, que es muy diferente, por esa tradición también, es el labrado de la piedra, es eso de piedra alta. ¿Qué sabemos de Oñate? Oñate es la única universidad, al menos en el País Vasco, hasta que se funda en el 19, la Universidad de Deusto. Es decir, históricamente ha sido importantísima la zona, pero ya digo, ha tenido un montón de problemas, sobre todo de índole económica, con el paso del tiempo. Se funda en 1540, un poquito después de la de Baeza, es la Universidad del Santo Espíritu, y se hace por cura papal de nuevo también Pablo III. Y aquí, el mecenas, aquí, Rodrigo del Mercado Fajora, que además es la gran personalidad que promueve este edificio. Se construye bajo el patronazgo de Carlos I. No ayuda a su fundación, es decir, la fundación es por parte de su obispo, pero Carlos I le apoya en esa construcción. La fachada manierista, que es una maravilla, es de piedra, y eso sí, después de un montón de dificultades, de tiras y aflojas, la clausura de esa universidad va a venirnos en 1842.
tras toda esa tensión entre carlistas y liberales, finalmente la universidad se clausura. No va a ser el final de ella, porque poco tiempo después se va a refundar, se va a llamar la Universidad Libre. Posteriormente vuelve a pasar a manos carlistas, se vuelve a refundar esta vez con otro nombre, la Real y Pontificia Universidad Vasco-Navarra. Y ya en 1895 vuelve a fundarse como Universidad Libre Católica hasta que ya finalmente, en 1901, esta sí que es cierto, que va a sobrevivir a todo el periodo de Fernando VII, que prácticamente se carga la totalidad de las universidades. La Universidad de Oñate sobrevivirá un poquito más, pero sí es cierto que ya digo que tuvo una historia convulsa, pero bastante interesante. Una cosa importante, ya decía, bueno, sí lo había marcado por aquí, a finales del 19 se crea la Universidad de Deusto en Bilbao, que va a ser hasta entonces era el único centro de estudio que tenemos en País Vasco. Y actualmente, obviamente, el edificio es una maravilla, sigue en funcionamiento, de hecho, es sede de varios institutos, varias administraciones. Y una anécdota histórica sobre esta universidad. Entre 1906 y 1907 se encuentra una cifra de la primera mujer en la que haya constancia que es estudiante de una universidad en la península, que es María Antonia de Cortázar. Yo en la clase anterior os hablé de la primera licenciada, la María de Guzmán, que era una noble, pero estamos hablando de casos diferentes. Os explico un poco. Mientras que María de Guzmán era una persona noble, una persona que había tenido una educación muy cuidada en diferentes instituciones y finalmente lo que hace es reconocerse por parte de la Universidad de Alcalá esa formación suya con forma de título de doctora en filosofía, creo que sí, en filosofía. Mientras que ella obtiene ese título de María Antonia de Cortázar, no sabemos nada. Lo único que la tenemos es inscrita como estudiante. Entonces, esa es la particularidad. Mientras que tanto ella como también Elena de Cornucopia, la primera italiana, todas son mujeres que adquieren un título por sus conocimientos y ellos simplemente no estudian. Entonces me parece también interesante traerlo a hablar. Aquí de nuevo tenéis el patio, digo, es diferente, pero sigue siendo una preciosidad. Y es eso, es una piedra, como ves, más labrada, es una sensación diferente la que nos produce este tipo de patio, pero sigue siendo esta idea del saber, de esa comunión de una parte abierta al cielo que se tiene en casi todas las universidades. Y pasamos un poco de tiempo, poquito, 8 años después, y llegamos aquí. De nuevo, un patio, este sí, de tradición un poquito más andaluza, o lo que hemos considerado andaluz, y una imagen muy inferior. Esto sí es Osona. Y así nos metemos en la universidad que vamos a ver, en este edificio, es una fundación de 1548. Y aunque arquitectónicamente, seamos sinceros, no tiene la enorme calidad que tiene la de Baeza, es que realmente Baeza son palabras mayores, tener esa calidad, es un edificio tremendamente interesante en donde todas estas ideas, todos estos principios arquitectónicos también se dan. Pero, sin embargo, esa imagen exterior es mucho más, como enseñaba la noche anterior, mucho más de fortaleza, mucho más de castillo. Quizá por su fundador o por la idea de su fundador de hacer la fortaleza del saber. Se crea también por bula papal del mismo Papa, vamos a hablar de Pablo III casi todo el tiempo, 1548, ya lo había dicho, y la funda un personaje, Juan Pérez Girón, llamado el Santo, que fue el cuarto conde de Ureña y padre del primer duque de Osuna. Ese hombre, Juan Pérez Girón, ese gran mecenas, estaba obsesionado con pasar, como muchos otros hombres, en pasar a la historia como un gran hombre de cultura. Y quería que el centro de su poder, que era la ciudad de Osuna, mostrara que su poder se basaba en el saber, se basaba en la cultura. Estaba obsesionado con ello. De hecho, sigue los modelos de Alcalá, en todos los documentos, siempre hace muchísimo hincapié en que su universidad tiene que tener grados con la misma validez que los de Bolonia, Salamanca, Alcalá de Henares y otros estudios generales que se suelen hacer, con los mismos honores y prerrogativas que ellos. Es decir, está obsesionado con que esa universidad acabara siendo una gran universidad. De hecho,
Seguramente lo tendré después porque te lo. Vamos a seguir un poco con la historia de esta universidad, se funda y ¿qué es lo que nos va a pasar? En 1807, habíamos visto en las otras dos universidades, se suprime esta universidad, que sigue funcionando, sin embargo, como fuera de lo que es el marco legal, pero sigue funcionando unos años más. Eso sí, en el caso de la Universidad de Osuna, sería también de cuartel, hace que en 1810, con la invasión de las tropas napoleónicas, se convierta en un cuartel, de hecho, de las tropas francesas, se destruye gran parte del legado interno de la universidad, de hecho ahora mismo se conservan algunas salas, pero no mucho. Y eso sí, en 1824 ya sí se clausura definitivamente esta universidad como ente independiente. También, no sé si recordáis el año, Baeza le ocurre exactamente lo mismo. Estamos hablando de órdenes ministeriales por el mismo tiempo. Eso sí, la Universidad de Osuna, pero actualmente, además esto lo vamos a ver, sigue siendo un centro universitario, eso sí. En 1993, la Escuela Universitaria de Osuna se adscribe a la Universidad de Sevilla y ahora mismo es un centro donde se dan diferentes másteres, donde se dan diferentes estudios, sobre todo de posgrado, y sigue en uso universitario. Pero ya digo, fue durante el siglo XIX fue un desastre para otras universidades y desapareció. Ah, sí, lo tenía por aquí. De cosas, seguramente que quería darle la vuelta y perdonadme porque ha sido un cambio de diapositiva. Os estaba hablando antes de Juan Tellez Girón, ese cuarto conde de Osuna que funda esta universidad, y os decía que estaba muy obsesionado con el prestigio de la misma. Y de hecho hay algo que le tuvo que doler, de hecho lo tendrá como personaje histórico para siempre. Estaba obsesionado con tener el reconocimiento real para su universidad y no lo logró jamás. De hecho, en su testamento, a su hijo, como primer duque de Osuna, le insta a conseguir de cualquier manera el reconocimiento del rey para la universidad. Y no lo consigue. Irónicamente, era la familia nobiliaria más importante del país. Pero no lo consiguió jamás. La Universidad de Osuna sí es universidad y es universidad por bula pagal, pero jamás ha sido universidad real. Sí es pontificio, pero no es real. El edificio sí, el que vamos a ver, lo costeó completamente esta familia, de hecho, el cuarto conde de Ureña, y tenía 15 cátedras: teología, derecho, leyes, medicina y artes. Y esas cátedras se repartían por estos campos del saber, principalmente la más importante era la de la teología. ¿Por qué? Porque esta figura, el conde de Ureña, y luego le pasa lo mismo con el ducado de Osuna, porque el duque de Osuna tiene mucha relación con varias órdenes religiosas. Entonces consigue que creen colegios y que personalidades de estas órdenes den clase en su universidad. Estamos hablando de franciscanos, de dominicos. Es cierto que carmelitas no tienen ninguna predilección por una orden, y justamente esa idea de la apertura hace que la teología sea algo importante. Eso sí, voy a irme a anécdota por anécdota en la universidad. En Osuna, históricamente me temo que no la tengo muy buena fama. Ha sido por periodos muy buena, pero las letras nos le han dejado calificativos poco deseables. De hecho, el pobre conde de Ureña le daría un patatús si hubiera visto que Miguel de Cervantes decía cosas de esta universidad como que en Osuna viene Orihuela, todo vuela, hablando de la ligereza de los estudios en Osuna. O Torres Villarroel, que dijo, haciendo una frase que donde vienen lejos los muros cargados de panzas de doctores y licenciados y bachilleres de las universidades de Sigüenza, Osuna, Irache y otras de la propia área. Sí es cierto que muchas de estas universidades van a tener fama, han tenido fama en diferentes periodos, de que se compraban los títulos y que de hecho se le decía en determinados periodos históricos, sus rectores instaban a ser laxo con los exámenes y ser laxo en la concesión de títulos porque podían perder a su alumnado si eran demasiado duros a la hora de poner la prueba. Sí es algo que parece que puede ser moderno, esto de decir, no, el prestigio de la universidad se compran títulos, no, me temo que esto es algo completamente histórico, y aquí en esta universidad lo tuvo sobre todo esos Cervantes, y creo que una relación peculiar, podemos decirlo, con Osuna. Se cree, su padre había tenido relación con Osuna y su experiencia no fue muy buena.
De hecho, sí que hubo un estudio hace poquito tiempo que decía que el propio Cervantes se había inscrito en la cátedra de Derecho de esta universidad y que a lo mejor de ahí le venía ese, no odio, pero no gusto sobre la calidad de la universidad. Eso se ha demostrado que no era correcto. Sí que se hicieron varias líneas de investigación histórica para ver si los archivos eran correctos, porque aparecía una descripción que en teoría su nombre como estudiante, pero eso se ha demostrado con el tiempo que no fue así. Entonces, Cervantes realmente nunca fue estudiante de la Universidad de Osuna. Y bueno, comparar como esta, tampoco supongo que lo debería mucho no ser. ¿Quién sabe? Como decía, por fuera es bastante peculiar porque no nos encontramos con esos cuerpos tan limpios como hemos visto en Baeza, como también le pasaba a Oñate, que sigue una tradición arquitectónica más norteña, sino que aquí nos hemos encontrado con esa idea de una fortaleza muy lisa, muy de cuartel, somos sinceros. Y no parece renacentista. Sí, el patio entero, pero la parte de fuera, el trónico es la portada. La portada sí es renacentista y sí que tiene algo más de miga, pero aquí tenemos los chapiteles, de hecho, dos son circulares, los que marcan de hecho la portada principal, pero es que los otros son cuadrados, son como contrafuertes. Entonces, también es algo peculiar o es algo interesante esa idea de construir la universidad como una fortaleza, que es algo que se obsesionaba mucho a este cuarto conde de Ureña, con la idea de saber poder, fue algo que lo obsesionó durante toda su vida. Estas son algunas imágenes más, como lo decía en la otra clase, la universidad está encima del pueblo, domina toda la ciudad, toda la ciudad. Y de hecho de ahí, donde salen las arterias, que van bajando hacia el centro histórico. Es la idea de como las fortalezas, este fue un antiguo asentamiento calatravo, esas antiguas fortalezas calatravas que se ponían arriba para dominarlo todo. Pues en este caso, vamos a tener realmente la más importante es la universidad, es la que está además más arriba sobre un podio. Pero luego vamos a tener la colegiata, que es donde además hace el enterramiento de toda esta familia, ¿no? De todos los Girones están enterrados aquí abajo. Entonces se la deja muy cerquita. Y eso sí, arquitectónicamente, la universidad por dentro el patio es interesante, pero es una joya. Así lo veremos por dentro y es realmente la gran joya arquitectónica de la familia de Girón es la colegiata. Lo que pasa es que la universidad era lo que para ellos daba prestigio, que realmente es lo que daba prestigio de la ciudad. Tiene eso, la entrada sí que se conserva, de hecho se conserva esa gran inscripción, muchas loas a su fundador. Digo, ese picor de no haber tenido el reconocimiento real legal les va a durar siempre. Y tiene también la acceso a la capilla que todavía guarda. Los originales se deterioró muchísimo cuando se convierte en cuartel por parte de la ciudad. Pero se mantiene, sí. Entonces decía que es un poco similar, podemos ver alguna igualdad con el de Baeza, por la idea sobre todo de estas columnatas blancas, que además están llenas de inscripciones, pero más allá de ahí, que va más por la parte cantera, de conseguir mármoles blancos, conseguir piedras blancas aquí en el suelo es más sencillo, la cantera al lado. El uso de la piedra, de hecho se marcan los sillares, esto sí es algo diferente a lo que se hace en Baeza. En Baeza la piedra caliza era completamente lisa y tenía mucho más adorno. La medalla es más lisa, pero eso sí, marca completamente la sillería. Tengo alguna, pero si no lo veremos allí in situ para que veáis la diferencia. Y sí que se conservan algunas pinturas, que toda esta es la sala de los Girones, que es como también se conoce a esta familia. Y tienes unas salas internas que sí que se conservan de uso. Y bueno, vamos a dejar un poquito Osuna y vamos a seguir adelante. Y vamos a irnos al burgo de Osma. Volvemos al norte, también por ahí. Y vamos a encontrarnos con este edificio. Esta foto me encantó porque vemos muy bien lo que es la organización, la estructura de este tipo de universidades. Aquí ya sí que se da. Antes lo podemos incluir, pero esta lo estamos viendo perfectamente, que es un gran edificio cuadrangular, rectangular, es perfectamente cuadrado, con su patio perfecto en el centro. Pero en este caso, esta universidad, os lo adelanto, ya había hecho el spoiler, antes estas universidades no existen a día de hoy, de hecho, la de Osuna es la única que sigue siendo un centro universitario, únicamente. Pero el resto, como universidad propiamente dicha, todas desaparecieron. Este edificio, que originalmente fue fundado como universidad, actualmente es un hotel.
Es un hotel, spa, de hecho, justamente tiene el centro, tiene una cúpula abajo, que es toda la parte termal, y está en el Burgo de Osma, en esa pequeña ciudad, y ya digo, se utiliza este patio de columnata que, como veis, de nuevo, difiere de lo que hemos visto. Vuelve a ser una arquitectura no tan esbelta, sino que volvemos a irnos a una piedra más labrada. Aquí sí que es verdad que por la parte de los capiteles no tiene tanta talla como veíamos en Oñate, pero nos vamos a ir a algo más similar a Oñate que a Baeza. ¿Qué estamos en la Universidad de Osma? De nuevo, fundación, esta vez, 2 añitos después de la de Osma, 1550. Fundación Pontificia y Real, Santa Catalina del Burgo de Osma. Julio III, en este caso, sienta la campal, y aquí sabemos todo al medio de este escudo, que es el obispo de Osma, Pedro Álvarez de Acosta. Toma bajo la universidad, la toma Felipe II, posteriormente bajo su protección, y Alberto Corruta de Artes, Cánones, Medicina y Teología. Eso va a ser casi todas, van a tener al menos esas ramas. Fue una universidad con relativa importante, quizás no fue tan potente como fue Oñate o como fue Baeza, pero va a tener, me temo, que una historia similar cuando nos vamos adentrando ya en siglos XVIII y XIX. Comienza la etapa de decadencia, 1551, por recursos económicos, que es lo que pasa en cuanto empiezan a bajar los estudiantes, porque también se marchan a otras universidades o también a estudiar. Estas universidades empiezan a tener problemas. Se suprimen los estudios en 1778, luego se reanudan, es decir, empieza a tener que se abre, que se cierra, que se abre, que se cierra, hasta que ya llega el Ministerio de Caballero y en 1807 la clausura. Esto va a ocurrir, de hecho, el ministro Caballero va a ser el que promueva esa ordenanza en la que se clausuran casi todas las universidades menores. La idea era que se quería arreglar los estudios, de nuevo volvemos a hablar del control sobre qué se estudia, cómo se estudia y dónde se estudia. Pues se quiere hacer en España, y una forma de evitar en lugares donde se pueda enseñar algo que no interesa es clausurar lo que no controlo. Entonces, todas estas universidades van a tener ese año, por eso es común el año 1807 en casi todas. Oñate no, Oñate sí que se mantiene, pero por poquito tiempo. Y luego, de nuevo, vamos a tener que en 1814 se reabre, como dirán, esa segunda oportunidad. Pero ya, vamos, en 1833 al 39, se cierra provisionalmente porque se la considera un centro de agitación política. Eso sí que nos suena, y de hecho nos suena, por desgracia, hasta moderno. El considerar que la universidad está dando ideas contrarias al absolutismo de aquel momento, y se ordena cerrarlo. De hecho, en 1841 ya se publica el acta del cierre definitivo de esta universidad. Así que, de nuevo, tenemos una relación diferente. La portada preciosa, de hecho, tiene el escudo de Felipe II arriba, y el de los huecos sí que lo vamos a encontrar en casi todas estas universidades. Las portadas, casi todas, digo casi todas, van a seguir siendo renacentistas. Siempre se engalanaba, era lo primero que hacían. Hacían primero la parte exterior mucho más sobria, y luego iban, según los recursos económicos que tuvieran, se centraban en la parte del patio y se centraban en la portada. Aquí, digo, vamos a tener ahora este centro, este hotel, y vamos a pasar por otra universidad que tuvo una historia peculiar. De hecho, Orihuela, que salía también en los escritos de Cervantes, decía, en Osuna y Orihuela todo vuela. Me temo que en Orihuela, si hubieran hecho una cátedra y hubiera sido espectacular, porque pobrecitos han sido expertos históricamente en ellos, si hay un conflicto, apoya siempre al bando perdedor. Orihuela es el ejemplo más claro de ello, y me temo que la universidad lo ha sufrido durante toda su historia. Siempre que ha habido un conflicto, han apoyado al que no debían y han sufrido las consecuencias. El edificio es renacentista muy bonito, a excepción de la portada. En este caso sí es barroca. Orihuela es una ciudad que ha tenido bastante importancia, porque aunque sí es cierto que la universidad va a ser un centro importante desde el punto de vista urbano, ya era una ciudad con relativa importancia con respecto a la universidad. En 1547 se crea primero un colegio mayor, y luego ya en 1552
se concede el privilegio pontificio y se convierte en universidad. Eso sí, el rango de universidad va a pasar más tarde, en 1569. Decía algo de que esta universidad ha sido convertida experta o social, lo que en el bando perdedor. También tuvo un problema la universidad, y es que si pensamos en España y trazamos un triángulo de Alcalá a Granada y de allá a Valencia, lo único que hay en toda esta zona es Orihuela. Y Orihuela tuvo un rifirrafe histórico, ha tenido históricamente un rifirrafe enorme con la Universidad de Valencia. De hecho, la Universidad de Valencia estuvo peleando durante todo el siglo XVI para que la Universidad de Orihuela no consiguiera ni la bula papal ni fuera considerada universidad. Quería que volviera a ser simplemente un colegio, justamente por esa rivalidad sobre centros universitarios, porque también estaban muy cerquita, no estaban muy separados. Se inauguran los estudios, por eso también muy tarde, en 1610, aunque empieza a fraguarse desde mediados del siglo XVI, y constaba con 27 cátedras durante el siglo XVII, y XVII y XVIII también. Aquí tenemos la portada, os decía, esta sí que es mucho más largada. El edificio de la Universidad de Orihuela también por fondos. La universidad no ha tenido tantos problemas de fondos. Ha tenido problemas de otra índole, pero de fondos económicos no tanto. Y ha tenido mucha modificación en periodo barroco. Una de ellas fue crear esta gran portada barroca, y luego veremos también la capilla, que es una capilla bastante señorial. Entra en decadencia tras la Guerra de Sucesión Española, porque si tenemos a los Habsburgo y tenemos a los Borbones, ¿dónde se va a ir Orihuela? Pues obviamente a los Habsburgo. Cuando llegan los Borbones, pierdes poder y pierdes influencia. Después, pues, la reforma ministerial de Caballero limita las enseñanzas que se pueden hacer en Orihuela. No la clausura, como habíamos visto en otras universidades, pero aquí sí limita lo que puede estudiar. Y se queda solamente con filosofía y teología. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que todos los estudiantes que son seglares se pierden. Tienen todo lo que es estudio de medicina, de derecho, tienen que marcharse a otras universidades porque ya no se permite estudiar eso en Orihuela. Entonces ya ahí tenemos un problema potente. Luego tenemos un decreto general de clausura en 1818, aunque hasta 1824 se posterga. ¿Y dónde viene la supresión? Porque aunque pasa eso, se siguen dando clases, se abre de alguna manera, se siguen concediendo títulos, de hecho. Pero tenemos que dije mal, pobrecillo. Llega Fernando VII. Y a diferencia de Orihuela, que podemos entender que no tuvo un gran apoyo a que él volviera a ser rey, sobre todo monarca absolutista, la Universidad de Valencia sí que recibió a Fernando VII como la gran venida o el gran elegido. ¿Qué es lo que hace Fernando VII? Pues escucha a la Universidad de Valencia, que tenía un rifirrafe histórico con esta universidad, y lo siento mucho, se la caga. Así que tenemos el fin, al final esas decisiones, por eso políticas, sí, marcan a la ciudad, y en este caso se clausura la universidad. Orihuela tenemos seguimos el patio, aunque originalmente era renacentista, ya este patio no nos cuadra, es barroco, se reforma en el periodo barroco, aunque sí es cierto que no es muy recargado. Vamos a ver un poquito en los capiteles, ya nos van a decir algo, pero no es tan recargado como podría ser. De hecho, en la ciudad hay centros barrocos mucho más potentes. Pero sí que, decía aquí, va a tener siempre el problema de elegir al bando perdedor, y eso al final es lo que desencadena la pérdida de la universidad. Hubiera caído por su propio peso seguramente, porque ya digo, todo este periodo en el siglo XIX, en donde se empieza a arreglar la universidad, se van a eliminar muchas de ellas por falta de estudiantes, por falta de apoyo de las grandes universidades. Orihuela pues, seguramente habría caído, pero sí es cierto que esas decisiones, sobre todo, ese no apoyo a Fernando VII, o ese gran apoyo, al contrario, que hace la Universidad de Valencia sobre Fernando VII, hace que prevalezca esa universidad frente a la de Orihuela. Así que, como edificio, pues digo, sí que son los cánones renacentristas, y la portada, pues sí, ya, generalmente barroca, toda esa decoración ya no está de otra cosa. Y bueno, en el fondo los edificios son entes vivos, y lo normal es que conforme se va teniendo dinero, y esto ha pasado siempre históricamente, conforme se va teniendo dinero, siempre pues, vas encadenando y vas adecuándote a la moda del mundo. Y aquí
tenemos, eso sí quería traer, porque esta universidad tiene 2 claustros. Os he enseñado que es el barroco. Este lo quería traer, que es un poquito más privado, un poco más pequeño. Ese sí, sí que los trata de adventistas, pero ya es bastante diferente al que hemos visto. Quizá porque era bastante más privado. De hecho, esto parece más un claustro monasterial que un claustro universitario. No sé si alguna de las que estuvisteis el año pasado en la visita que hicimos a Granada tiene ciertas semejanzas con uno de los claustros del monasterio de San Gerón, bastantes. Entonces, esa plaza renacentista sí que la podemos ver aquí, pero de manera diferente a como la hemos visto en otros sitios. Y obviamente esta es una idea completamente distinta y tenemos que pensar en cómo era originalmente. Pues, obviamente vamos a encontrarnos con una arquitectura mucho más limpia, mucho más sobria, y aunque esa idea de esa proporción estética está ahí dentro de lo que cabe, la sigue sosteniendo la arquitectura. Eso es por fuera. Y os lo enseñaba porque os decía antes que sí que tiene algo renacentista, que es la entrada a la iglesia, porque en el edificio, esta universidad es un edificio más grande que los del resto, tiene su propia iglesia que tenemos aquí como cuerpo independiente, y aunque la iglesia sí que conserva su fachada renacentista, por dentro, incluso su torre, ya nos habla de algo completamente distinto. Sí es cierto que esta capilla, la capilla de la iglesia, sufre un deterioro enorme durante la Guerra Civil Española, o se ha restaurado prácticamente en su totalidad, una de aquí fue destruida, pero no es eso, es una universidad que, aunque tomó malas decisiones, sí que en el barroco tuvo gran importancia, también justamente por lo que fue la ciudad. Y vamos a irnos a la que creo que era la última, si es la última universidad que vamos a ver, de este siglo XVI, que es Almagro. Almagro es diferente a lo que hemos visto en algunos casos. En otros va a tener una historia muy parecida. Pero mientras que hemos visto prácticamente todos eran universidades colegiales, es decir, eran colegios mayores, algunos de fundación por parte de un clérigo, otros por parte de un noble, pero todos eran colegios. Aquí en este caso, la fundación va a ser monasterial. Empieza siendo un monasterio y luego adquiere la potestad de ser universidad. Y aquí vamos a tener la imagen de su fundador, que lo tenemos aquí. El clavero de la Orden de Calatrava. Fray Fernando de Córdoba y Mendoza, tras la creación del monasterio, consigue tener su universidad. Eso sí, van a ser sus fundadores los que consigan la bula papal. Esa personalidad importantísima dentro de lo que es esa orden militar religiosa española que viene de época medieval, esa gran personalidad consigue su monasterio y consigue su universidad. De hecho, vamos a encontrar los escudos de su familia, porque obviamente no es un ámbito religioso, pertenece a una de las familias más importantes del país. Y eso sí, durante el siglo XVI, la Universidad de Almagro, al igual que las otras universidades, pues tiene historia importante, una tradición renacentista, bastantes estudiantes. De nuevo vamos a volver a un siglo XVIII bastante convulso. Primero se le obliga la primera reforma que se le obliga a que sus títulos fueron avalados por la Universidad de Alcalá y solo va a conservar teología y artes. Alcalá solamente lo va a eso. Eso es algo que pasa durante el siglo XVIII con la reforma de Carlos III, pasa con muchas universidades. Las tres grandes, Salamanca, Alcalá y Valladolid, tienen que avalar los títulos de otras universidades. Con ella pasa un poco y por los pelos salva esa. Se adapta a esa reglamentación, pero empiezan a prohibir el título de licenciado y de doctor. Y además, esto que era de Fundación Dominicos, de una fundación eclesiástica, empieza a haber tirantez y una división enorme entre la figura del rector y la figura de los dominicos. Y eso, obviamente, unido a que en 1107, igual que en las otras universidades, vamos a tener una clausura provisional, pues hace que finalmente, aunque se hace una reapertura parcial en esta década, principalmente en 1335, se clausura la universidad y además se expulsa a los dominicos de este edificio. Eso sí, el edificio no ha dejado, porque se convirtió en parte de la diócesis y no dejó de ser propiedad eclesiástica. Eso es importante hasta hace muy poquito, si es parte del ayuntamiento de Almagro. Eso es importante porque, obviamente,
Además de esa imagen que teníamos muy diferente al resto de edificios, aquí no vamos a tener un edificio cuadrado con un gran claustro, sino que vamos a tener un monasterio propiamente dicho. Cuando se empieza a rehabilitar, y os enseñaré lo que es en la actualidad, obviamente los ámbitos, los espacios son totalmente diferentes. Aquí nos vamos a encontrar con grandes espacios, grandes alturas y grandes salas. Por lo tanto, ¿qué puede ser en la actualidad? Es un teatro. Es un espacio, sobre todo, de exposición artística, de teatros, y tiene todas estas bóvedas, todas estas naves han sido convertidas en teatro. Que de hecho, en el teatro clásico de Almagro tiene bastante. Han hecho como un anexo. Sí, sí, sí. Entonces aquí lo vamos a tener. Y bueno, esa decía que era la última. Y sí, siempre quiero dejar un poco al final, para que un poquito. La próxima clase ya se nos vamos a meter en Osuna propiamente dicha, y nos vamos a meter en todo esto que he ido soltando durante estas 2 clases. Ya vamos a ir hasta el fondo. Pero necesitamos ver un poco la historia y ver un poco, conocer de dónde partíamos para todo lo que vamos a tener que ver aquí. Muchas gracias por no pasarme. Y como siempre, si alguien tiene algún comentario, quiere preguntar algo, cualquier cosa, yo siempre estoy abierta a todo. Yo tengo una pregunta. No sin saber por qué la Universidad de Osuna no fue aceptada por el rey. Pues realmente seguramente tuvo que ver con tirantes de no conceder un capricho a una familia que tenía un poder exacerbado. Porque durante determinadas épocas de la historia española, la familia Los Duques de Osuna tenían sin más poder que el rey, no más, pero y había una rivalidad enorme. Entonces, aunque por un lado tenían mucha relación, o sea, un mal necesario los unos para los otros, sí que de alguna manera se puede ver como un pequeño castigo por toda esta acumulación de poder. De castigo no te doy la universidad, eso sí, le dio el ducado, porque le concede ser duque de Osuna, así que al hijo no se puede quejar tampoco, pero sí que se supone que fue por eso. Tampoco hay mucha información, y la volubilidad real en aquellos momentos también era un punto que tenemos que tener en cuenta. No tendría nada que ver que era muy afrancesado. Pues no tanto, porque sobre todo en un primer momento no existe tanta relación con Francia como van a tener luego duques superiores. Los duques superiores, sí, sobre todo el último de los duques de Osuna, tanto con Rusia como con Francia, su relación es espectacular, y justamente en España eso no sienta nada bien, vamos a ver, justamente al contrario. Pero en este primer momento no hay tanta relación con Francia como había esperado. Yo creo que eso, más bien como una rivalidad cortesana, porque pasó lo mismo cuando se dividen los títulos de esta casa. Siempre fue seguramente algo que no quiso dar pie a la monarquía española, era que se hubieran unido tantos títulos en una sola familia, y fue algo a lo que finalmente quiere poner límite. Entonces, pues, de vez en cuando ocurría eso de, pues, te concedo esto, pero algo que además tenías dicho por activa y por pasiva que es importante, pues esto va a ser que no. Y eso sí que lo vamos a encontrar con muchas figuras históricas. Has utilizado como sinónimos patrocinio y mecenazgo. Sí, son. ¿Tienen alguna...? Sí, porque realmente, mientras que el patrono se involucra mucho más, el mecenas, o cuando lo he utilizado yo, al menos en esta parte, el mecenas viene más desde el punto de vista económico, mientras que el patrono se involucra de manera personal. Por ejemplo, el patrono, San Juan de Ávila, fue patrono de la Universidad de Baeza. Él no pone su patrimonio para la universidad ni para la creación del edificio, pone su saber y pone su cara a esa universidad, su fama, pero no tiene un soporte económico detrás. Mientras que el sí que es el que está poniendo el dinero detrás para que se haga. En el caso, por ejemplo, de los Pérez Girón, va a ser también una situación de mecenazgo. Es decir, estoy dando ingentes cantidades de dinero del condado y del ducado para que la universidad siga adelante. Entonces, principalmente esa va a ser, al menos en la mayoría de las veces que yo lo utilice, va a ser la diferencia. Una pregunta. ¿Cuántos habitantes tenían esas ciudades cuando se crearon las universidades?
Pues ahí sí que me has pillado completamente. No, sí, eran centros pequeñitos relativamente si los comparamos con las ciudades en aquel momento, pero sí que tenían una categoría ya de ciudad. Es decir, no pasaría, seguramente pues no llegaban a la centenar de personas, perdón, al 100.000 habitantes, porque eso ya si nos vamos a grandes ciudades, pero no eran pequeñas. Me lo voy a buscar. No, pero era el núcleo importante para toda la... Claro, no, la que no era porque vivían aquí mucha gente, sino que les servían a todos. sí, como pero sí es cierto que tenían, es decir, eran de determinada importancia y de determinado espacio físico, es decir, que no eran núcleos pequeñitos, tenían la categoría de ciudad también por población, pero sí es cierto que eso, el actual sí que la tengo fresca, pero la histórica no la sé, esa la tengo que traer para la próxima clase.